todos y a todas. Vamos a proceder a la lectura de la tesis doctoral que ha presentado don Miguel García, que lleva como título El patrimonio industrial cinematográfico en Murcia, 1896-2000, cámaras y proyectores. El tiempo que dispone usted, empezamos a hacer usted una introducción al tema, pues bueno, yo creo que con un tiempo de 3/4 de hora sería suficiente. Realmente hemos hecho su tesis, con lo cual conocemos su tesis, simplemente se trata de que exponga lo que considera más representativo, a modo de conclusiones, eso es, y dispone usted de ese tiempo. Después intervenimos todos los miembros del tribunal con algunas preguntas. La protagonista de buena parte de la cultura material de esta disciplina, en este caso murciana, con la finalidad de tener un mejor conocimiento de nuestro patrimonio industrial cinematográfico. Así pues, las máquinas cinematográficas, tanto cámaras como proyectores, suponen un conjunto de bienes que se integran en la categoría de patrimonio industrial. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que la actual Ley Estatal de Patrimonio, es decir, la Ley 16/1985, del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no contempla la categoría de patrimonio cinematográfico para este tipo de maquinaria. En este sentido, los asuntos relacionados con la conservación del patrimonio cinematográfico se integran dentro del patrimonio bibliográfico. El punto de partida es el conocimiento de la industria europea y estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de cámaras y proyectores cinematográficos, y como estudio de caso, el parque de maquinaria cinematográfica existente en Murcia. El límite temporal, las cámaras y los proyectores en el periodo de los años de 1896-2000, es decir, desde los inicios del espectáculo cinematográfico en Murcia hasta la llegada del cine digital. El objeto de estudio han sido las cámaras y proyectores utilizados en Murcia, su proceso de fabricación y comercialización, así como sus usos comerciales, culturales, profesionales o de cine amateur o aficionado. El objetivo general de esta investigación ha sido sistematizar y analizar desde la perspectiva de la arqueología cinematográfica la evolución tecnológica de las cámaras y proyectores utilizados en el municipio de Murcia. Para la consecución de este objetivo se han tenido en cuenta los siguientes objetivos específicos: recopilar y catalogar la maquinaria actualmente existente, rastrear los antecedentes, los orígenes y los intereses que llevaron a incorporar estos aparatos para la filmación o proyección de películas, analizar de forma que la maquinaria cinematográfica contribuyó al desarrollo de la producción y exhibición de películas en Murcia. Los estudios en torno a la arqueología industrial de la maquinaria cinematográfica tienen su inicio en la década de los años 20, en el ámbito francés, con las aportaciones del pionero historiador de cine, conocido como Marie Noël, quien a través de su trabajo en una revista y publicaciones que se llama El Nuevo Arte Cinematográfico, una publicación periódica activa entre 1925 y 1930, indaga sobre los orígenes del cine y presta una especial atención en la obra de Marais, Méliès y Renoir. Otra de las figuras clave en la investigación arqueológica de la maquinaria cinematográfica dentro de la historiografía alemana es Ceran, aunque el interés de Ceran por este asunto se inicia a finales de la década de los años 30, será en 1965 cuando publique su obra clave, que será Arqueología del cine. Por su parte, en la literatura científica anglosajona, John Barnett es quien ocupa un lugar clave, sobre todo con la publicación de los orígenes de la historia del cine en Inglaterra, entre el periodo de 1894 y 1901. Una obra de 5 volúmenes en la que estuvo trabajando entre 1976 y 1998. En ella trazó la historia a través de la maquinaria, las personalidades involucradas y los modos de exhibición y una filmografía completa para ese periodo. Además de su faceta como historiador y de los orígenes del cine inglés, se une su interés por la tecnología cinematográfica. Así dedicó buena parte de su trabajo a buscar, catalogar e inventariar máquinas del cine, aportando una explicación sobre las mismas, sus usos y registrando su propiedad. Barnett, actualmente fallecido, es el que tuvo en el Infinity Club la responsabilidad de mantener y coleccionar las máquinas de cine inglés. La reina de Inglaterra lo consideró como sí. Raymond Hildy es otro de los investigadores que han contribuido al conocimiento de la arqueología industrial de maquinaria cinematográfica. Su trayectoria profesional en la industria del cine abarcó más de 6 décadas y fue miembro del Consejo de la American Film Institute entre el periodo de 1973 y 1979 y miembro vitalicio de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas
desde 1981. Entre sus obras destaca La historia de la tecnología del cine y de la televisión, publicada en 1983, y en la que realiza una exhaustiva investigación en el apartado de la maquinaria cinematográfica estadounidense. En la actualidad, el mayor referente en el apartado de arqueología de maquinaria cinematográfica dentro de la literatura científica francesa es Magnoni. Es el director científico responsable del patrimonio de la Cinemateca Francesa y del Centro Nacional de Cinematografía también de este país. Ha investigado la historia de la tecnología cinematográfica desde sus primeros orígenes hasta la actualidad. El estado de la cuestión en España en lo que respecta a la historia, en lo que respecta a este tema, es interesante porque encontramos interesantes aportaciones en torno a la arqueología industrial del cine. Lo cierto es que, lejos de seguir la estela de las escuelas que hemos mencionado anteriormente, tiene un carácter más histórico. Cuando decimos más histórico nos referimos a que la tecnología no se aplica en su totalidad. No obstante, no podemos dejar de citar la obra de Francisco Javier Fruto de Tela, Artilugios para fascinar, los trabajos reunidos en la obra colectiva coordinada por Miguel Ángel Álvarez Arce, Patrimonio y Arqueología de la Industria del Cine, publicado en 2010, y recientemente el catálogo publicado con el aparato del Museo del Cine de Madrid de Carlos Jiménez Ruiz, y con su publicación Origen e Historia de la Proyección Cinematográfica, publicado en 2021, donde se aporta una relación sobre los orígenes particulares de los aparatos, pero se emiten algunos datos relacionados con la tecnología. La metodología fundamental de la presente tesis se basa en la elaboración de un catálogo inédito de los aparatos cinematográficos localizados en el municipio de Murcia. Para ello se han conjugado las investigaciones de localización, etnografía, fotografía y tecnología. La catalogación se ha conseguido en primer lugar se ha llevado a cabo con un trabajo de campo que ha consistido en la localización e inventario de las cámaras y proyectores cinematográficos pertenecientes a colecciones de índole institucional, profesional o particular. En segundo lugar, se han confeccionado unas fichas de catalogación inspiradas en el modelo establecido por la Cinemateca Francesa, con modificaciones en algunos de sus campos como fórmula para adaptarla a las necesidades documentales de esta investigación, prestando especial atención al uso y la titularidad de los diferentes aparatos y de conocer dónde se utilizaron, a quiénes pertenecieron y su ubicación actual. El catálogo está organizado por tipologías de uso. En este caso son las cámaras amateur, las cámaras profesionales, las cámaras de estudio, los proyectores de salón, los proyectores portátiles industriales y los proyectores estacionarios industriales. También por paso, el milímetro de la película que utiliza y por el fabricante y la cronología del fabricante. Los campos de la ficha del catálogo se componen de una ficha resumen que incluye la referencia de catalogación, la categoría del aparato, el fabricante, el nombre del modelo, el lugar de fabricación, el distribuidor, la ubicación original, el municipio, la funcionalidad actual del aparato, la colección y su ubicación actual. También se incorpora una ficha del aparato y una ficha detallada del mismo, en la que se incluye el tipo de dispositivo, sus características tecnológicas, el fabricante, el nombre de la empresa y domicilio social, el tamaño del objeto, longitud, anchura, altura, las observaciones historiográficas del aparato y notas y bibliografía. Estas son las fichas. Lo que ven subrayado en amarillo corresponde a las modificaciones que se han hecho de fichas con la Cinemateca Francesa. Las fichas que actualmente conocemos en España están enfocadas a colecciones que ya establecidas. La colección de tal museo, no es en nuestro caso, porque la ficha lo que intenta es aglutinar colecciones dispersas y de instituciones o de personas particulares, con lo cual estas fichas tienen que tener unos campos abiertos donde especifique quién es el que tiene el aparato, dónde tiene su domicilio, dónde está, y esas son las modificaciones que se han hecho, que quedan en la ficha definitiva con ustedes. Las fuentes para la realización de esta ficha se han utilizado fuentes primarias y fuentes secundarias.
Como les decía, se han consultado fuentes de distinta procedencia y las fuentes primarias fundamentales y a la vez objeto de estudio han sido las máquinas cinematográficas, la fuente principal, es decir, las cámaras y los proyectores. Junto a estas, otras fuentes primarias han sido las patentes industriales de invención, los manuales de instalación, los manuales de servicio técnico, los catálogos comerciales y la hemerografía, periódicos, boletines, revistas técnicas, etc. También las fuentes orales. Con respecto a las fuentes secundarias, se ha utilizado bibliografía interdisciplinar, cine, historia, tecnología industrial, legislación del sector, etc. Los archivos consultados han sido los regionales, nacionales y también los extranjeros. Las bibliotecas también han formado parte de esta documentación y la consulta de estas fuentes se ha realizado en archivos, se ha consultado también, como ven ustedes, en bibliotecas también locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. La presente tesis doctoral está dividida en dos bloques y se estructura a partir de estos dos bloques en un primero en el que se realiza un recorrido por la historia de la tecnología cinematográfica, prestando especial atención a los principales hitos de esa industria que han marcado la evolución y el devenir de la maquinaria cinematográfica. Y un segundo bloque se plasma el trabajo de campo, y en este trabajo de campo se realizará en el término municipal de Murcia a través de este inventario y la catalogación de cuantos aparatos se conservan en la actualidad. En la tesis, en su apartado historiográfico, está comprendida en diferentes bloques que corresponden a las etapas históricas en donde el cine ha evolucionado tecnológicamente y por lo tanto esta industria. Y está dedicado a conocer los orígenes del negocio de la maquinaria cinematográfica con la finalidad de establecer el contexto en donde esta industria se ubica. El negocio de la maquinaria cinematográfica tiene su origen en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y está controlado en su inicio tanto por la factoría de Edison como por la factoría Lumière. En este caso, este tipo de negocio, su comercialización sobre todo fue muy complicado durante el primer tiempo, supuesto que tenían un control absoluto tanto Edison en los Estados Unidos como los Lumière en Europa sobre sus máquinas y sobre la comercialización de las mismas. Queremos decir con esto que era una especie de monopolio. Diferentes aspectos cambian con respecto a Edison con Lumière, pero en realidad existe un monopolio, todo el mundo no tiene acceso a tener una cámara o un proyector. Ese monopolio se va a romper a partir de 1896 con la figura en Europa de Robert William Poole. Robert William Poole en Inglaterra será quien, como les decía, rompe este monopolio como consecuencia de tener una patente sobre un proyector cinematográfico que él inventa en sus talleres de su factoría de equipamiento eléctrico. Robert William Poole era ingeniero eléctrico y se aprovecha de la circunstancia de que tanto Thomas Edison no tenía la patente registrada en Inglaterra, con lo cual él desarrolla un proyector bajo su propia patente que se diferencia, para los que están interesados en este tema, en que incorpora lo que se conoce como una cruz de Ginebra, que es un mecanismo intermitente específico distinto a lo utilizado por Edison. Con esa patente, Robert William Poole puede fabricar y comercializar sus trajes y se extiende la industria industrial de los mismos. Recordad, por ejemplo, que Méliès tiene que recurrir. Francia tiene que recurrir a Robert William Poole para tener su equipo cinematográfico. En Estados Unidos también ese monopolio lo va a romper un antiguo empleado de Edison. Y entre otros socios fundará una empresa, Motoscope y Biograph, que en Estados Unidos automáticamente serán las mayores competentes de la competencia de Edison, aunque tendrán dificultades con los registros de patentes que Edison en ese momento controla y controlará durante mucho tiempo. En el periodo de 1900 a 1925, la industria cinematográfica
cinematográfica en Europa alcanza un potencial magnífico, con una factoría que será mítica en estos periodos, que son Pathé Frères. Pathé Frères se especializará en la fabricación, anteriormente se dedicaba a gramófonos, pero compra los derechos de las patentes de los hermanos Lumière, que no estaban muy interesados por la labor del cine, y como consecuencia de la compra de esas patentes, Pathé se dedicará al negocio de la maquinaria cinematográfica y abarcará un periodo desde el año 1900 a 1925 de esplendor, ¿no? Las patentes de los Lumière aplicadas a Pathé Frères hacen que la firma sea líder en el sector. Se especializarán principalmente en la fabricación de proyectores, porque las cámaras de cine las utilizarán muy escasamente y las fabricarán para sus propios intereses. Los intereses propios de la firma consistían en tener cámaras para estudio, ¿no? Para la primera película. Y porque su negocio en ese momento también era la producción de películas, por lo tanto les interesaba tener sus propias cámaras y una tecnología avanzada de la film. Pathé hace una gestión muy inteligente, y era que las cámaras que sacan a la venta al mercado nacional e internacional son las que desecha porque han superado otros modelos tecnológicamente más avanzados. Ellos utilizan los modelos más avanzados y al comercio ofrecen los que ya están descartados. Con lo cual las producciones de Pathé tienen las cámaras de estudio en ese momento con mejores condiciones tecnológicas. Pero la gran aportación de Pathé en este periodo será el cine doméstico, lo que conocemos como cine también para aficionados, ¿no? Serán dos aparatos míticos, la cámara Pathé y el proyector Pathé, que marquen el negocio de esta empresa durante este periodo. Competencia de Pathé será de industria francesa. Tenemos que recordar que Francia en este momento es el país del mundo más desarrollado tecnológicamente, en el arte del cine también, en la producción de películas. Como decía, la competencia de Pathé será la empresa Gaumont. Gaumont, a diferencia de Pathé, va a apostar por la fabricación y comercialización de maquinaria cinematográfica, pero sobre todo en proyectores de cine. Ellos lo que pretenden es vender proyectores porque también conjunta una faceta industrial de negocio que es la exhibición propia de películas. Ellos, o sea, la empresa, concretamente, quiere mantener un imperio cinematográfico basado en salas de cine, y para ello desarrollan proyectores para ellos mismos y para el resto de la industria. Gaumont tiene una aportación importante en este periodo, que es el intento y lo logra, de una sincronización de sonido más o menos sincronizado, el sonido de las películas, ¿no? Para ello, Gaumont acopla a los proyectores cinematográficos el gramófono, ¿no? Un sistema que ya Edison con anterioridad había aplicado como una experiencia nueva, pero que no resultó factible. Gaumont llega hasta ese punto y edita catálogos de películas con sonido en vivo. Por su parte, en este periodo, la Edison Manufacturing Company, la compañía de Edison, se está quedando atrasada tecnológicamente e intenta, de alguna manera, acaparar cuotas de mercado, y para ello vuelve viendo la política que había empleado, que está empleando Gaumont en Europa de sonido sincronizado, actualizar su primitivo sistema de sonido y incorpora prácticamente lo mismo que un intento de sincronización del cine sonoro, pero en vez de utilizar el gramófono, Edison lo que va a utilizar es su propio patente, su propio invento, que es un fonógrafo. Se diferencia de un disco, en este caso era un disco, era multilindro. Y intenta con este invento intentar seguir en el mercado. Pero en realidad lo que ocurre es que la competencia no va a ser común. La competencia la va a tener en lo mismo en Estados Unidos. Y va a ser Nicholas Powell, un antiguo empleado también, aunque no en la factoría de Edison, sino en los talleres que tenía localizados fuera de Nueva York,
quien se dedique a hacer la competencia, porque William Paul, como mecánico especialista de maquinaria de precisión, ha desarrollado un nuevo mecanismo intermitente mucho más fiable que el que utilizan los proyectores de Edison. Debemos de recordar que Edison solamente fabrica y pone a la venta proyectores cinematográficos en ese momento. Las cámaras las tiene para hacer sus propias películas. Y Nicholas Power lo que consigue es tener un proyector industrial que supera mucho a la calidad de Edison. Pero por cuestiones de patentes de Edison, él no lo va a hacer de tipo pirata, como conocemos, ¿no? Sino que va a pagar los derechos de patente sobre todo la película de 35 milímetros, sobre toda esa faceta de Edison, y consigue poner en el mercado y fabricar proyectores legalmente autorizados. Pero la industria del sector de exhibición de Estados Unidos automáticamente adquirió los proyectores de Nicholas Power porque superan en mucho a los de Edison. Con la llegada del cine sonoro, que es el periodo con el que encontramos entre 1926 y 1949, se inicia desde el punto de vista tecnológico, que comienza en 1926, que pone de relieve que los proyectores con la llegada del sonoro se modifican en su mayor parte. Es una revolución que llega así como de golpe, y los primeros intentos son la modificación de los proyectores existentes antes de la fabricación propia de proyectores con sonido, con lectores de sonido. Para hacer esto se hacen adaptaciones, aunque a través de los aparatos que se han catalogado, que hemos podido catalogar, se ha podido comprobar los restos de adaptaciones que son muy primitivos y que estuvieron en un tiempo funcionando. Aquí en Murcia luego hemos encontrado ese tipo de lectores adaptados. Lo importante también en este periodo es, como decía, la fabricación ya de proyectores que ya tecnológicamente incorporan la lectura de sonido. Ha llegado el cine sonoro. Y particularmente en Europa hay una revolución, o sea, es Europa la que, aunque en Estados Unidos es el país de origen del sonido sincronizado, ya como conocemos, es Europa la que lanza al mercado una cantidad de aparatos impresionantes. Empresas como Cinemecánica, Enerman, Ceicicom, Philips, lanza su catálogo. En cambio, en los Estados Unidos solamente es una empresa que se ha absorbido la Nicholas Power, que es la Simple Corporation, la que empezará a hacer este tipo de aparatos ya con esta nueva tecnología. Simple Corporation tendrá ese monopolio durante mucho tiempo, porque Westos Electric y otras empresas como RCA confían en los aparatos de Simple para hacer los estudios de sus nuevas invenciones. Por su parte, las cámaras cinematográficas también han evolucionado. En este periodo del periodo de 1926 a 1949, pues encontramos que la cámara de Langhauer, que es la cámara preferida en el estudio, en Estados Unidos la cámara de Langhauer es el ideal de cámara de estudio. Mientras que en Europa, Debré con Pargot, otra empresa de prestigio, es la que en este momento tiene su liderazgo. En Estados Unidos es Langhauer. Langhauer son las primeras Cassett, que es el que desarrolla los sistemas movitones de cine, aplica a la Langhauer todos los avances tecnológicos. También es cierto que en el cine de aficionados, Hitman Kodak lanzará al mercado también películas para aficionados, porque ya como sabemos Pathé había lanzado el 9 mm 3,5 y cámaras Pathé y 33 mm, Hitman Kodak lanzará al mercado el 16 mm como cine de aficionados y cine profesional y el Super 8. En el cine industrial, como decía, Langhauer y Mitchell, que es un fabricante también mismo en Estados Unidos, proliferará y desarrollará las nuevas cámaras para el sistema técnico que se conoce del 32. Otro avance tecnológico es el que corresponde al periodo 1950-1975. Aparece el sistema que todos conocemos como cinegrama. Se denomina cinegrama, en el cual las especificaciones técnicas son muy rigurosas. Tienen que ser proyectores de alta fiabilidad. Y una empresa estadounidense que en ese momento se ha, por así decirlo, se ha introducido en el mercado e intenta competir con Simple,
y lo conseguirán, es la Century Corporation. Century Corporation es una máquina, una empresa que está utilizando nuevos diseños de maquinaria de alta precisión, y la compañía Cinerama le encargará a la Century Corporation la fabricación de los proyectores necesarios para el sistema Cinerama de pantalla ancha espectacular. Por su parte, la cámara se encarga también a Mitchell, como especialista en fabricar este tipo de aparatos, y fabrica la cámara, una triple cámara, una unidad, como conocemos que es la cámara Cinerama, una cámara que tendrá bastantes problemas a la hora de la producción de películas por su complejidad tecnológica y las dificultades fotográficas de la misma, pero bueno, llega a un final, a un buen puerto. Estos sistemas de pantalla ancha en este periodo, como es el Cinerama, incluirán la necesidad de el público, satisfacer al público con este nuevo tipo de espectáculo. Y como 20th Century Fox comprarán los derechos de un proceso de diseño francés que conoceremos después todos como Cinemascope. La ventaja sobre el proceso Cinerama de Cinemascope es muy superior económicamente hacia el empresario del cine, supuesto que no necesita demasiada adaptación. Básicamente Cinemascope, que es un accesorio que tiene un objetivo anamórfico, y que en el cine la pantalla tuviera las relaciones de aspecto que requerirían, o sea, más anchas, ya la sala de exhibición puede tener Cinemascope. Pero debemos de considerar que el verdadero Cinemascope incorpora el sonido magnético, una calidad bastante superior al cine óptico, a la banda sonido óptica, e incorpora también la ventaja de ser multicanal, y podría tener hasta 4 canales grabados magnéticamente. Lo que hemos comprobado es que no todos los cines estaban proyectando Cinemascope. No es lo mismo ver una película de Cinemascope en un local con la maquinaria de Cinemascope que en otro que no, porque las copias se hacían también para los cines normales. Esto que demuestra, por ejemplo, solo decir que había 2 cines capaces de proyectar el Cinemascope de verdad, el Cinemascope auténtico, con sonido magnético, una relación de aspecto. Y era concretamente el Cine Red de Murcia y también el Cineco. O sea, no es lo mismo ver una película, el mismo título de película en el Cinecoy o en el Cine Red que verlo en otro cine. Era totalmente diferente, la experiencia era diferente. También como consecuencia de esta aventura de la pantalla ancha, nos encontraremos con una nueva maquinaria diseñada por un antiguo socio de la compañía Cinerama y la América Óptica. Concretamente esto, la máquina Stock y la América Óptica desarrollaron un sistema de 70 milímetros, una película de 70 milímetros de anchura, que tiene la ventaja de su calidad fotográfica, a la que se añaden pistas magnéticas, y hay que tener en cuenta que desde el año 1950, hasta su prácticamente desaparición en el 75, contaba con 6 pistas de canales que pudieron incluso llegar a ser así. 7 pistas de canales de sonido independiente es una cosa que ahora nos parece normal con la nueva tecnología, pero en los años 50 tener esa cantidad de pistas de sonido era increíble. El problema era que el público no lo sabía. Y pasa lo mismo que con el cine, con la proyección de exhibición de cine de Cinemascope. Se hacían copias en 35 milímetros, con lo cual la experiencia de ver una película, el mismo título de la película, en 35 o 70 es muy diferente. Murcia concretamente contaba con 3 salas con esta tecnología. A partir del año 1975 se abre un nuevo periodo. Un nuevo periodo porque la exhibición cinematográfica, el negocio ha caído en la venta de entrada, con lo cual hay que abaratar gastos. Y los gastos en el cine, lo primero que se hace es eliminar proyeccionistas. Para eliminar proyeccionistas se hace necesario que desaparezcan en las cabinas de proyección las dos unidades de máquinas que se necesitaban hasta entonces. Para ello se recurren a los sistemas de semi-automatización, consistente que antiguamente hasta ese periodo, un proyector podía proyectar hasta 40 minutos de película y tenía que pasar a otro automáticamente o manualmente, en este caso con los proyeccionistas.
A partir del año 1975 se hace la semiautomatización. Esto significa que con un solo proyector se pueden proyectar más de 2 horas de película. Si el personal de cabina eran como mínimo 2 personas, ahora ya solo hay un proyeccionista. A partir de 1990 y hasta el 2000, la maquinaria cinematográfica en la exhibición de cine, porque lo que son las cámaras se ha mantenido la misma tecnología. Lo que han desaparecido en las cámaras han sido las factorías Mitchell, Bell & Howell, ya no están fabricando. Ha sido una corporación en los Estados Unidos la que va a aglutinar la fabricación. Es la empresa Panavision. Panavision tendrá todo el control de la fabricación de cámaras de cine analógicas y de estudio, y por otra parte las cámaras de cine amateur han desaparecido porque ha llegado ya el vídeo, ha llegado ya las nuevas tecnologías, y empresas míticas como Wallace Payá ya ha dejado también de fabricar, y solamente queda hasta ese periodo que ya se va a introducir el cine digital y su control desapareció, la unificación de la industria americana del cine, la industria americana de las máquinas de cine como proyectores. Y esto, tanto Simple como Century se van a aglutinar en una sola compañía, se llama Valentine Yamaha, con una nueva marca, Strong, que aglutinará a las 2 marcas míticas estadounidenses, como ha dicho, Simple y Century, y en el periodo ya del año 2000 la factoría va a cerrar y la maquinaria cinematográfica, tal como la conocemos como maquinaria, va a desaparecer. En España, este tipo de maquinaria estará fabricado estará fabricado principalmente en Cataluña. Los orígenes de la maquinaria cinematográfica en España están datados en Cataluña, y a partir de 1910. A partir de 1910 una empresa que se llama Diorama es la que industrialmente hace proyectores de cine específicamente, porque es cierto que había talleres de mecánica de precisión que hacían proyectores, pero eran no a nivel industrial, era una cosa muy artesanal. Entonces, con la llegada de 1910, Diorama pone en marcha su industria, y que a lo largo de esa iniciativa hará que Barcelona tenga la mayor número de empresas de fabricación. Entre ellas aparecerá una que es maquinaria cinematográfica conocida como OSA, que inicia su actividad con este tipo de industria y será la que más prestigio tenga en España a lo largo de los años. OSA después apostará por la fabricación de motocicletas, una actividad que realizará paralelamente a la fabricación de maquinaria cinematográfica. Por otra parte, en el resto de España, fuera de lo que es Cataluña, la fabricación estará centrada en Madrid, que tendrá tres factorías de este tipo de maquinaria. También estará Barcelona, en Valencia, con 2 factorías, y Baracaldo, que contará con una factoría. Esta tesis, por eso, se divide en 2 bloques: una historia de la evolución de la maquinaria cinematográfica en un primer bloque, y el catálogo, que es el segundo bloque, en el cual también especificamos en este mismo catálogo, que es este segundo bloque, la clasificación del estudio de la maquinaria por su funcionalidad, y de alguna manera se justifica el empleo de la misma. Puede ser para cine amateur, puede ser para cine profesional, puede ser para la exhibición cultural o puede ser para la exhibición comercial. Bajo este punto de vista, el estudio de la maquinaria nos va a aportar también significativamente muchísima información. Como ejemplo tenemos el primer cineasta amateur murciano, aficionado, como es Mariano Boavellán. Mariano Boavellán, a finales de los años 20, adquiere una cámara Pathé Baby, y con ella una máquina que la hemos analizado porque la tenemos en el catálogo y su familia nos la ha dejado para su estudio, que es prácticamente un juguete. Es un modelo
que no lleva ni mecanismo de cuerda. Quiero decir que Mariano Bo tenía que darle a la manivela, debía que mantener la velocidad de filmación. Esta cámara posteriormente se le adaptará a un mecanismo de relojería, pero la de Mariano Bo, que había que darle manualmente. Con ello, con el Mariano Bo y su cámara de Paterini podemos tener una información importantísima sobre Murcia. Y como es la procesión del Corpus de Murcia del año 1929, como ustedes pueden ver. Pero no solo las cámaras de aficionados han servido para uso exclusivamente de aficionados. Mire, Ramón Gaya Gómez adquiere una cámara Brown Nixon, modelo 136, una cámara de viaje estupenda. Y Ramón Gaya la utilizará frecuentemente, como decía en su viaje, para después inspirarse viendo sus películas en su trabajo como de pintura. Gonzalo Ballester, un cineasta profesional, recupera las películas filmadas por la Brown Nixon de Gaya y tenemos una película de esa máquina filmada por Ramón Gaya, como es La Serenísima, que se produjo en la Donanesa. Pero es más allá, estas cámaras también son de uso profesional. El realizador profesional Primitivo Pérez Martínez, con una cámara Scopi 16 milímetros, con esa cámara, que también la tenemos catalogada y la hemos estudiado, todo lo que tenemos de los hermanos García Gallego, que son grandes alpinistas, conocidos internacionalmente, con esa cámara, pues hemos viajado a Nevedo y a otras montañas donde los hermanos García Gallego hicieron sus escaladas. En cuanto a los proyectores de exhibición comercial, el que actualmente con más antigüedad hemos podido catalogar es el proyector Gaumont 7B de 1909. Fue el que se instaló en el Teatro Circo Villar de Murcia. O sea, el primer proyector que no es que estuviera en el Teatro Circo, el primer proyector que Enrique Villar adquiere, porque hasta 1909, hasta 1910, lo que las proyecciones que se hacían en el Teatro Circo eran por externas, eran contrataciones, o sea, no tenía el Teatro Circo su propio proyector en empresas ajenas, que igual que hoy había un combate de boxeo, mañana había una proyección cinematográfica, en este caso eran empresas ajenas las que hacían la proyección. El proyector que se adquiere para el Teatro Circo, el modelo que se conserva afortunadamente. Pero es más, ahora que tanto estamos por la protección patrimonial del Cine Red, recordar que el Cine Red, antes de ser Cine Red, fue el Teatro Ortiz, posteriormente Central Cinema y después Cine Red. El Teatro Ortiz, cuando decide, también en este caso como el Teatro Circo, proyectar películas como de forma habitual, adquiere un proyector en el Hermano Imperator, que también conserva. La historia del Cine Red empieza con el Teatro Ortiz como su local cinematográfico y el proyector que se utiliza en el Teatro Ortiz en 1914 también lo conserva. También es importante, entre otras, reconocer la importancia de la maquinaria en los aspectos historiográficos de la cuestión política como en la española. En el año 43, el Cinema Iniesta, entre otros, cambia la maquinaria de proyección, no porque hubiera quedado obsoleta, sino porque no existían repuestos de la maquinaria que tenían en ese momento en esos locales. Ocurría que la maquinaria era de importación, sobre todo alemana, tal. Entonces, en el año 43, el cerco político que tiene sometido los países a España por el régimen franquista impide la importación de componentes. Recordar, en palabras de un gran técnico de Murcia, Rafael Lancín Alemán, que incluso las lámparas excitadoras para la lectura del sonido se tenían que aplicar lámparas de faros de coche. Es una época de crisis, con lo cual las máquinas que se estropeaban y no había componentes para la reparación, había que sustituirlas. Se sustituye generalmente en Murcia, sobre todo en Murcia porque es la capital de la región donde precisamente el prestigio de la maquinaria y de los locales tiene que tener su máximo nivel. En este caso la empresa Iniesta recurre como es natural a maquinaria cinematográfica con sus proyectores EOSA. El proyector del año 43 que se sustituye, o sea que se tiene que colocar precisamente por esta dificultad, también lo conservamos. Y es más, también el aspecto cultural de la maquinaria dentro del sector de la maquinaria para las actividades culturales es muy importante. Hay que reconocer
que los cineclubs, las obras de cultura, las obras de cine, hay una dificultad enorme porque los catálogos de distribución de películas se encontraban en formatos de paso estrecho, como puede ser el 16 milímetros o el Super 8. Pero lo que el estudioso del cine lo que desea es hacer su propia programación en 35 milímetros, porque los catálogos de 35 milímetros de películas sí están prácticamente completos, están los títulos que ellos quieren. El problema es tener la maquinaria profesional en 35 milímetros para poder hacer ese tipo de programas. Esta iniciativa parte también, como otras muchas, de lo que era la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y sus centros culturales disponen de proyectores de 35 milímetros capaces de ofrecer al público y al aficionado general al cine o al estudioso del cine la posibilidad de ver títulos que en ese momento era inaccesible, porque había que ir al cine comercial y era lo que te programaban. Programar títulos en 35 milímetros. Esa iniciativa es parte de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y tendrá su compensación en la Universidad en la de Murcia. Como ven ustedes, se conserva el proyector de 35 milímetros que se utilizó para poner la programación de este formato en el aula de cine de la Universidad de Murcia. Un proyecto que afortunadamente dio buenos resultados, pero que es heredado de esa condición de que la actividad cultural pudiera ofrecer también ese material cinematográfico. Las conclusiones de esta investigación, y que he desarrollado a lo largo de estas páginas, ha demostrado la repercusión que tuvo la maquinaria cinematográfica dentro del espectáculo, de este tipo de espectáculos, y a lo largo de la historia y de las sucesivas. El escaso interés que ha suscitado esta realidad patrimonial ha repercutido negativamente en la conservación de estos aparatos, de los que nos queda esta pequeña muestra, pero muy significativa, de la tecnología que se empleó durante los años que se utilizaron en el territorio murciano. En este sentido, la escasez de esta maquinaria queda corroborada desde el punto de vista cuantitativo en los 78 dispositivos que han sido catalogados, de un total que podría estar en torno a los 300. De esta maquinaria que ha podido ser inventariada, 14 se corresponden con cámaras y 64 con proyectores de cine. En la evolución de las cámaras que forman parte del catálogo, se ha demostrado que como la mayoría pertenecieron a cineastas amateurs, semiprofesionales y profesionales, las características se adaptan al cine al tipo de cine que ellos realizaron. Es decir, las especificaciones técnicas de las cámaras corresponden al cine que estos realizadores filmaban habitualmente y con base a unos temas o estilos que marcaron su filmografía. En cualquier caso, el principal objetivo de la tesis, que ha sido la de investigar las cámaras y los proyectores cinematográficos del municipio de Murcia, constituye la aportación fundamental para el conocimiento de estos bienes culturales. En este sentido, el modelo de catálogo propuesto está diseñado para servir como punto de partida no solo para ampliar y enriquecer el número de estos aparatos en otros municipios de la región de Murcia, sino para extrapolar el mismo a otros territorios e inventariar lo que se conserva. En este sentido, el conocimiento es el punto de partida para concienciar y la necesidad de investigar y conservar y diseñar planes de actuación en torno a este patrimonio que desafortunadamente en la actualidad no goza del respaldo legal necesario para llevar a buen término nuevas medidas de protección y difusión en torno a estos bienes culturales. El anteproyecto de ley en la que se modifica la ley de 16 de 1985 del 25 de julio del Patrimonio Histórico Español y la ley 10 2015 del 26 de mayo para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, abre nuevas esperanzas para garantizar la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual, ya que contempla el respaldo legal para la maquinaria cinematográfica entre los bienes culturales que conforman este patrimonio cinematográfico. Por todo lo anterior, la investigación sobre la arqueología industrial del cine sigue siendo una labor necesaria, sobre la que todavía quedan muchos campos de explorar, y para ello se hace inaludible, en primer lugar, llevar a cabo un inventariado de todos los aparatos que se conservan a nivel nacional. En segundo lugar, sería necesario diseñar planes de actuación que garantizasen la conservación de los mismos y su musealización. Esperamos, por tanto, que esta tesis sirva como base para futuras investigaciones que aporten nuevos datos y enriquezcan el conocimiento del patrimonio industrial cinematográfico. Agradecer, después de mi investigación, el apartado de agradecimiento
Es una fase de gran responsabilidad por todo lo que representa y queda expuesto en esta investigación. Agradecimiento muy extenso por el número de personas que han colaborado para finalizar con éxito este trabajo y que probablemente sin su desinteresada colaboración no hubiera alcanzado las expectativas previstas. En primer lugar, agradecer al catedrático don Joaquín Tomás Cánovas Berchín por su sugerencia y apoyo para que cursara estudios de doctorado, así como por toda su dedicación en la labor tutorial y dirección de esta tesis. También por su colaboración tutorial se les unen los profesores don José Arias Bárcenas y don Francisco José Sánchez Bernardo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, de mi colega, don José Martínez Fernández. Hago extensivo mi agradecimiento a otros profesores universitarios que con sus opiniones relevantes nos motivaron en la conservación de este film. En especial a don José Antonio Poquilo Pascual y a don Manuel González Sicilia ya, quien hace más de 30 años me incentivaron para que volcara mi vocación cinematográfica en la defensa del patrimonio del séptimo arte, así como a doña Concepción de la Peña Velasco por sus valoraciones significativas. Quiero agradecer también a mi compañero José Miguel López Castillo, con quien compartí clases del doctorado, por ayudarme en la tarea de gestión del programa de planificación. Sin olvidar que fue la secretaria del departamento y el profesor don Manuel Pérez Sánchez, y al actual equipo de secretaría por las facilidades que prestaban en las labores administrativas. Este trabajo ha tenido la colaboración de muchos profesionales. Relacionados con la industria y la cultura del cine en Murcia, que con sus conocimientos han aportado importantes datos a la investigación académica. Quedan impresas en esta tesis aportaciones de Ángel Cruz Sánchez, Juan Bautista Sáenz García y Javier Avilés Piqué, de la Filmoteca Regional de Murcia. Primitivo Pérez Martínez, de Cenella Producciones, y el historiador Juan José Franco Manzano, así como Enrique Leante Nicolás, del Sindicato de Proyeccionistas, Gabriel Batán Saura y Manuel García Rubio, empresario del sector de la exhibición, que me ofreció todo su apoyo. Como homenaje póstumo por su colaboración a lo largo del tiempo en mis investigaciones y actualmente fallecido, los seguidamente citados: Alfonso González Mora, de la Asociación de Empresarios de Cine de Murcia, Juan Lancina Alemán, Rafael Lancina Alemán, mecánico cinematográfico, y al emprendedor y exhibidor cinematográfico Adrián Griñán Sánchez. Finalmente, mi agradecimiento más personales, dedicados a mi familia, a mi esposa Purificación Vicente Martínez, compañera durante 45 años, y que nunca se ha cansado de repetirme que debería plasmar todas mis investigaciones en publicaciones científicas, y a mis hijas, Elena y Ana, por soportar mi insoportable carácter investigador. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición. Entonces, procede intervenir a los miembros del tribunal. Tiene en primer lugar la palabra el doctor Manuel Pérez Sánchez. Gracias. Como secretario del Tribunal Superior de aquí. Buenos días, estimados miembros del tribunal, el profesor Cánovas, profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, invitados y, por supuesto, el candidato a doctor. Es un verdadero honor estar aquí presente hoy para participar en la evaluación en este acto de defensa de tesis doctoral. Y en primer lugar me gustaría agradecer al candidato el arduo trabajo y la dedicación que ha demostrado en su investigación y que brillantemente ha materializado en esta exposición que nos acaba de realizar. Y por supuesto felicitar al director y tutor de la tesis, al profesor Cánovas. Yo creo que difícilmente se da un tándem tan perfecto, un encaje tan adecuado como el que representa esta tesis, ¿no? Dos personas que aman apasionadamente el cine, que se han implicado desde hace muchísimos años en la defensa del patrimonio cinematográfico y que junto con otras personalidades como el profesor González Sicilia, que son memoria viva de la historia del cine en la región de Murcia. La tesis que hoy se presenta es el resultado de un trabajo de investigación riguroso y profundo. Y estoy seguro que el candidato, porque conozco bien y he seguido el proceso de realización, pues incluso el proceso de
de estudios de historia del arte, puesto que he sido profesor suyo, su ilusión permanente en este proyecto. Durante esta defensa hemos tenido la oportunidad de escuchar su exposición sobre su investigación, sus hallazgos y sus conclusiones. La defensa de una tesis doctoral es un momento crucial en la carrera académica, no hay más. Va a alcanzar, si así el tribunal lo estima pertinente, el grado máximo que concede la Universidad Española. Y por tanto es nuestra responsabilidad como miembros de este tribunal evaluar su trabajo de manera justa y rigurosa. Dicho esto, de verdad deseo agradecer al candidato y al director que hayan pensado en mi persona como para formar parte de este proceso. Realizar una tesis doctoral en cualquier momento de la vida es un gran logro y un testimonio de compromiso y perseverancia. Sin embargo, cuando se emprende este desafío a una edad madura, el esfuerzo y la dedicación se vuelven aún más notables, y yo creo que eso debe ser reconocido. La madurez trae consigo responsabilidades y compromisos. Es comprensible que pueda resultar difícil encontrar tiempo y energía para dedicarse a una tarea tan exigente como la elaboración de una tesis doctoral. Por tanto, el hecho de que alguien decida enfrentar esa tarea en un momento determinado de su vida, en el que ya se han alcanzado muchas metas y se han adquirido una amplia experiencia, es digno de admiración. Pero también creo que realizar una tesis a una edad madura, aparte de que puede requerir un mayor esfuerzo y sacrificio, también ofrece numerosas ventajas, y en su caso es bien visible. Sus conocimientos, su profesionalidad, su entrega en este tema de la investigación, y no solamente de proyectores y cámaras, sino en realidad con todo el patrimonio cinematográfico, su amplísimo conocimiento, yo creo que han hecho posible que esta tesis pues tenga la profundidad que realmente alcanza, sobre todo aquellos que hemos tenido ya la oportunidad de leerla detenidamente. Por tanto, reconozco y valoro esa dedicación, ese compromiso, esas renuncias y también el regalo, porque una tesis doctoral es un regalo que se hace a la sociedad y uno lo hace porque quiere contribuir a su avance y a su mejora. Por tanto, mi admiración por el esfuerzo y la dedicación y sobre todo por su compromiso con el patrimonio cinematográfico. Yo me gustaría centrar en dos cuestiones, puesto que no quiero extenderlo tampoco mucho, y tampoco en mi ámbito investigador, el patrimonio cinematográfico, los dos grandes valores que creo que, aparte de otros muchos, tiene esta tesis. En primer lugar, la gran aportación al patrimonio regional que hace usted. Somos una región que lleva décadas destruyendo su patrimonio, tal vez una de las más destructivas de toda la nación, de todo el Estado. Hemos perdido, no nos quedan telares, por ejemplo, un territorio que basó su economía durante siglos en la industria de la seda, no tiene ni un solo telar. Y así podríamos continuar en otros ámbitos técnicos que están vinculados con nuestra historia, nuestra economía, nuestra cultura. Por tanto, yo creo que el trabajo que se hace al conocimiento de ese patrimonio, que en cierta medida todavía nos queda, porque como usted había dicho, no es mucho lo que permanece, pero al mismo tiempo también ese patrimonio que usted ha catalogado, ha recogido, es también la memoria del cine en la ciudad. Y también me parece muy interesante, sobre todo en determinados ámbitos que denostan mucho el trabajar temas locales, porque consideran que eso es como algo inferior o que no merece la pena, que hay que dar otras perspectivas.
Yo creo que su trabajo descubre perfectamente cómo lo local está contextualizado, porque además lo hace muy bien en una historia, en una cultura, en una sociedad española, internacional, en definitiva, en la cultura occidental desde finales del XIX hasta los inicios del siglo XXI. Por tanto, creo que además es un trabajo innovador, como realmente siempre ha marcado la línea de investigación que el profesor Cánovas desarrolla en la Universidad de Murcia, siempre con trabajos pioneros. Y, por supuesto, yo, que soy un gran defensor, como lo es también su director, el catálogo. También, hoy, en muchos departamentos de historia del arte, el catálogo está mal visto. Es como un trabajo ínfimo, que no, claro, no es brillante, no reluce, es un trabajo duro, es un trabajo ingrato, pero es un trabajo fundamental. Es la base. Si no podemos conservar el patrimonio ni establecer medidas algunas, si no hay nada realmente y no conocemos lo que hay. Por tanto, creo que la ficha de catálogo, que me parece impecable, la sistematización que ha hecho, la ordenación, partiendo además de... porque realmente, aunque tuviera algunos elementos de precedente, creo que ha elaborado una ficha muy completa, donde todos los campos los registros, que no es fácil elaborarla, está muy bien recogido, muy bien ordenado, muy claro. Aparte que la tesis se lee muy bien, ciertamente a mí al principio me dio miedo, una tesis tan técnica, tan específica, pero realmente escribe usted muy bien, párrafos cortos, muy bien ilustrada, y por tanto creo que es un trabajo valiosísimo. Pero, como digo, la catalogación lo descubre usted como un verdadero historiador del arte, como una persona que sabe de lo que está hablando, que realmente domina la materia y que creo que puede ser, y no solamente estoy seguro que va a ser, un trabajo que va a servir de estímulo y de modelo para otros similares o parecidos, ya en Murcia o en otras comunidades autónomas. Es cierto que usted ha centrado su atención en el municipio de Murcia, la región todavía seguro que son campos de trabajo que quedan por hacer, aunque que tenemos mucho que hacer en ese sentido del patrimonio, pero descubrirle, felicitarle y señalarle que creo que ha hecho una importantísima contribución a la historia del patrimonio murciano y español. En fin, no quiero alargarme más. Es verdad que, y creo que tampoco procedía, pero sería muy interesante plantear un proyecto de uso, de utilización, de exhibición de ese patrimonio que todavía queda, porque realmente en un territorio donde hemos destruido los relojes, las campanas las hemos digitalizado, en fin, que creo que si todavía tenemos estos elementos patrimoniales, habría que plantear con urgencia un proyecto para el disfrute y el estudio, el análisis desde diferentes puntos de vista, de diferentes didácticas, de lo que usted aquí acaba de recoger. Espero que también, evidentemente, la publicación de la tesis en su conjunto será difícil, pero creo que el catálogo es fundamental que salga. Y aquí, pues, afortunadamente tenemos la Filmoteca Regional, excelentemente dirigida y llevando a cabo una labor impecable, en la que usted también está involucrado, que creo que seguramente es el camino o la senda por la que debe dirigirse que esta investigación salga pronto a la luz. Y sin más, felicitarle a usted, a su director y nuevamente darle las gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Muchísimas gracias, doctor Pérez Sánchez. Tiene la palabra el doctor González Siquirria. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer
a la comisión de doctorado de la Universidad de Murcia, mi universidad en la que hice la licenciatura y por la que soy doctor, el que me haya invitado a estar en el tribunal de esta magnífica tesis. Y porque me permite volver a la que fue mi casa, y a la que sigo considerando mi casa. Me ha permitido también reencontrarme con el doctor Pedro Sánchez y conocer a la doctora Gloria Camero, a la que ya seguía por sus muchísimas publicaciones, pero que no lo conocía personalmente. También quiero agradecer al doctor Cánovas Belchí, al que conozco desde hace muchos años y en el que he tenido la oportunidad de compartir muchas aventuras cinematográficas, y el que se haya acordado de este viejo para estar hoy aquí, porque era una tesis que no me quería perder, estando aquí o allí, pero era un trabajo que no quería perder. Me voy a apuntar al 100% de las cosas que le ha dicho el doctor Pérez Sánchez, por lo cual pues, mi intervención va a ser muchísimo más breve, porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho sobre su trabajo, sobre su esfuerzo personal, sobre su dedicación al trabajo que ha hecho y sobre los resultados que ha obtenido, que algunas veces a los que no somos muy expertos en este campo nos ha aclarado muchísimas cosas. También quiero agradecerle al doctorando con el que saben que he trabajado muchos años, él fue el que me enseñó a valorar los equipos de cine, porque uno estaba más en la estética del cine, ¿no? O en la dramática del cine que en los equipos, y el doctorando la verdad es que me enseñó eso. Y después de leerme su tesis he de decirle también otra cosa, y es que lo animo ya directamente a que la publique, porque aparte de todas las cosas que le ha dicho el doctor Pérez Sánchez que suscribo, también sensibiliza muchísimo. Cuando lo lees eso te das cuenta del disparate que alguna vez se está cometiendo. Ayer, es una anécdota personal, pero bueno, estaba en la puerta de una emisora de Murcia y iba a bajar un operario con un carrito todo lleno de aparatos de grabación, y le pregunté dónde iba y me dice, bueno, es para reciclar. ¿Cómo para reciclar? Un lector de minidisc, que esas cosas ya no existen o lo que sea, ¿no? Me molestó más eso, después de haber leído su tesis, que antes de haberla leído. Es decir, que en ese sentido también lo tiene. Se realizan muchos trabajos sobre cine, pero el suyo me ha parecido muy singular, entre otras cosas, porque los que nos hemos dedicado en algún momento de nuestra vida a esto, olvidamos muchas veces que el cine es un arte que nace de la ciencia mediante la técnica. Es el único arte que hace eso. Y algunas veces hemos menospreciado la técnica o la ciencia que ha permitido que esa técnica lo hiciera realidad. Me ha abrumado también la cantidad de información que ha sido capaz de encontrar y procesar sobre distintos fabricantes de aparatos cinematográficos, ¿no? Lo ha expuesto muy bien, de forma clara y brillante, de modo que los que no somos muy expertos en esto podamos alcanzar una visión panorámica y muy completa de lo que ha acontecido en la industria de la proyección y cinematográfica. Pero todavía me ha impresionado más, como le ha comentado mi compañero del tribunal hace un momento, el catálogo. El catálogo que algunas veces, como él decía que muchas veces es una cosa que parece secundaria en el mundo universitario, pero yo que gran parte de mi vida la he dedicado a trabajar en una empresa, el catálogo es fundamental. Es decir, lo que uno tiene, las herramientas que uno tiene para poder hacer las cosas es fundamental. Le animo, ya que veo que le apasiona el tema, a que lo continúe. Que en la región tiene que haber muchas cosas también, no solamente en Murcia. Y estoy seguro que encontrará alguna joya por ahí perdida, y que sin investigadores como usted estoy seguro que desaparecerían para que los demás aprendamos de eso. Dice usted en un momento en su tesis: el objeto de estudio de la presente tesis doctoral tiene en cuenta tres consideraciones fundamentales, las hace, y al final de todo dice: la difusión de la cultura cinematográfica a través de las maquinarias para películas de paso estrecho o amateur. En la región, como usted sabe, además de los profesionales de una ciudad, hubo un buen número de esos, de realizadores amateur.
cita usted muchísimos en su tesis, habla de Agustín Sánchez o de González, etcétera, pero también había mucho en Cartagena y en Lorca, en las que también, como usted sabe, existían festivales de cine amateur desde tiempos bastante antiguos, ¿no? Desde finales de los años 70. Y también hubo ahí una especie de escuela, tanto en Cartagena como en Lorca, que seguro que encontrará. Yo me acuerdo de algún cineasta de Cartagena que tenía cámaras, ¿no? Y que esas nadie sabe, yo creo, dónde están, y sería conveniente recuperarlo. No sé si es el momento de que hagamos alguna pregunta, o ¿sí? Bien. Me ha interesado tanto su tesis que me han surgido un montón de preguntas, de curiosidades malsanas, ¿no? Que me han despertado mi curiosidad. Yo le voy a hacer aquí algunas preguntas que se me han ocurrido, pero no quiero que me las conteste, vamos, que me las conteste luego al final, la que le parezca más interesante, o que pueda interesar más al conjunto de personas que estamos aquí, me las conteste. Las perforaciones para el arte de la película, por ejemplo, ¿no? Habla usted muchas veces de los distintos tipos de perforación y no sé. Algunas veces los de 9,5 tenían una sola perforación y luego eso se abandonó rápidamente. Pero no sé muy bien, pero es ignorancia mía, ¿eh? No sé muy bien por qué. ¿Qué dificultades tenía que la película tuviera solamente un punto de enganche? En la página 34 pone usted una fotografía con los 3 distintos modelos de película que usaron los Lumière. La correspondiente al cinematógrafo tipo. Hay separación entre 2 fotogramas y en los anteriores modelos no. La fotografía estaba seguida. No me he enterado muy bien también por qué. Vamos, no me he enterado, no venía a lo mejor al caso. Pero me imagino que el nuevo modelo resolvería algún problema que tenía el anterior. Pero no sé bueno. Y tengo curiosidad de saber. Cuando hablo usted de los Lumière y de Edison y de todos los líos que tuvieron, como eso muy conocido y mucha gente, hay un momento que dice que la producción de películas Lumière se adaptaron al paso de las películas de Edison. Y me surgió también una duda: ¿se pasaron por la televisión todas desde el principio o solamente a partir del momento en el que llegan al acuerdo Edison y Lumière? Bien, hay un montonazo de preguntas que se me ocurren, pero no quiero darle mucho nada. Sí me ha llamado la atención una cosa, y es que en el año 95 tuve la oportunidad de ir a la Berlinale, me invitó mi maestro, se presentó una película dirigida por Wim Wenders sobre los hermanos Ecladan. Y bueno, en esa película Wenders hablaba de la primera proyección pública y comercial, que se pusieron todo el mundo de acuerdo, los historiadores, ¿no? Como cita usted sí, a que para fijar una fecha determinada lo ideal era que hubiera una proyección pública y comercial. Los alemanes se pusieron muy eufóricos porque, claro, aquella película de Wenders reivindicaba el que los hermanos Ecladan, que eran los primeros del cine, ¿no? Y aunque los que nos gusta el tema, cuando leemos historia del cine de cualquier país, todos tienen un inventor del cine, menos España. Yo en España nunca hemos presumido de tener un inventor del cine, pero en la mayoría de los países de Europa sí, y en Estados Unidos, por supuesto. Pero no sé qué pasó con los hermanos Ecladan, que quizá hoy día ya no queda ningún defensor de aquel bioscope que hicieron ellos y de darle a ellos, digamos, de alguna manera, la patente. Bien, ahora tenía más preguntas, pero no quiero hacerme pesado. Sí, decirle un par de cosas porque espero que siga usted trabajando en esto con permiso de su familia. Yo recuerdo cuando era joven, seguro que se acuerdan también, me acuerdo del kinetoscopio que había en el cine Olimpia. Era una preciosidad porque en Murcia había 2 zonas de paso estupendas, que eran los niños que estudiaban en el Colegio de los Maristas del Malecón, pasaban por el Almudí y cruzaban un callejón que había detrás y cruzaban el bar Olimpia, que tenía salida a las 2 calles, Jaracarrella. Y allí había un kinetoscopio, que yo creo que en algún sitio tiene que estar. No creo que haya sido la gente tan salvaje de haber destruido aquello.
me llama mucho la atención. Los otros niños de Murcia que estudiábamos en el Instituto Alfonso X pasábamos por ahí. Cuando habla del Cinerama también me ha recordado una cosa, seguro que usted sabe, pero para futuros trabajos es bonito. A mí me parece eso atractivo, lo siguiente. El Cinerama, cuando vino a Murcia la primera vez, yo estuve en la sesión aquella, se proyectó en el solar que hay enfrente, vamos, que era entonces un solar, enfrente del Museo Arqueológico. Sí. Allí se puso. Sí. Y entonces el Cinerama, claro, no había ningún cine adaptado para proyectar películas en Cinerama. Entonces lo que hizo la empresa, la promotora Cinesa, fue construir una carpa y llevar esa carpa por toda España. Entonces tú ibas allí y veías el cine. La carpa la hizo Pérez Piñero, que era un arquitecto de Murcia al que todo el mundo conoce porque hizo la cúpula del Museo de Dalí. Pero ahí tiene usted un murciano metido también de alguna manera, en la construcción de un cine portátil que estuviera adaptado para el Cinerama. Bien, no quiero alargarme mucho. Sí, una cosa que me duele. Para la difusión del cine amateur en Murcia fue muy importante el que las películas las pudiera ver mucha gente. Que se pudiera hacer, no sé, la mayoría de las proyecciones de cine amateur se hacían con un proyector de lo que usted nombra, ¿no? El de un hijo, cualquiera de aquellas. Ahora no permitía que tuviera mucha gente, que se proyectara en una sala grande, porque la capacidad de la proyección era pequeña. En los años 80, ya que nombraba usted una caja de ahorros, aquella caja de ahorros que usted nombraba, compró unos proyectores de 8 y de Super 8 con lámpara Xenon, lo que permitía él poder proyectar una película de cine amateur en una sala con 400 personas. Esos proyectores de lámpara Xenon entiendo que han desaparecido, pero usted no los cita en el catálogo. Metemos lo peor, no sé si hay que tenerse lo peor. Bien, por último, simplemente darle la enhorabuena otra vez por el trabajo que ha realizado. Una investigación, como ya se ha dicho, de madurez, que siempre viene bien, que los doctorandos tengan una ciencia, que tengan un bagaje profesional y académico, las dos cosas, y una tesis que yo creo que es muy útil para alertarnos a todos de la importancia de descubrir primero y de conservar después ese inmenso patrimonio cultural que no debe ser olvidado por la nueva generación. Me gustaría terminar también dirigiéndome a su familia, a Uri, a Elena y a Ana. Yo, como también hice la tesis mayor, sé lo que sufrió mi familia, así no lo habéis sufrido vosotros, pero le habéis permitido que el tiempo ese que tenía que haber dedicado lo haya dedicado a esta locura de hacer un trabajo tan impresionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor González Sicilia. Bueno, me toca a mí cerrar las intervenciones. Yo soy Gloria Camarero y vengo de la Universidad Carlos III de Madrid. Bien, voy a empezar y, como no puede ser de otra manera, agradeciendo y felicitando. Agradezco al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia que me haya invitado a formar parte del tribunal que va a valorar la tesis doctoral presentada por Miguel García. La verdad es que en este departamento, en esta universidad, yo me siento como en casa, mejor que en casa muchas veces, y siempre me hace muy feliz volver. O sea que vaya tan entrada mi agradecimiento. Y la felicitación, por supuesto, al doctor Cánovas, al director de la tesis, por el esfuerzo sin duda que he tenido que realizar, sobre todo para ahormar conocimientos, para encauzar un tema tan arduo y complejo como el que usted ha afrontado, y felicitar, por supuesto, al doctorando. Bien, yo conozco al doctorando, antes conocí a Elena, su hija, porque cursó un máster que yo dirigía entonces en la UC3M, y porque le conozco, sé la dedicación que usted ha puesto en este trabajo, sé también la pasión absoluta con la que nos lo ha afrontado, y que ahora, cuando usted exponía, ha vuelto a demostrarnos esa pasión.
Yo muchas veces, las veces que hemos coincidido, le preguntaba cómo va esa tesis, vamos a tener pronto tesis. Bien, ha llegado el momento, se ha terminado un proceso y tenemos una tesis. Yo puedo decirle que a mí personalmente no me ha defraudado en absoluto, sino que ha cubierto sobradamente mis expectativas. La tesis me ha gustado mucho, ya lo han dicho las intervenciones que me han precedido, es una tesis hecha desde la madurez, hecha desde su propia experiencia profesional y con conocimiento de causa, y eso es algo que se ve desde las primeras líneas. Es una tesis muy bien estructurada. Yo, como decía el doctor Pérez Sánchez, te puedo asegurar que la he leído de un tirón y que he aprendido muchísimo con su tesis. Bien, en definitiva, para no entenderme mucho, es una tesis que cumple sobradamente todos los requisitos que deben concurrir en un trabajo de estas características. Tiene un estado de la cuestión sólido. Una tesis es un protocolo y tiene que tener unas partes que son inamovibles. Véase objetivos, estado de la cuestión y metodología. Eso tiene que estar. El estado de la cuestión, que no en todas las tesis está o no está bien hecho, la suya es sólido y yo creo que lo ha resuelto bien. Lógicamente, en ese estado de la cuestión, usted habla de otras publicaciones que afrontan de alguna manera un tema similar al que usted desarrolla. Quita el trabajo de Paco Frutos, el trabajo de los artículos del cine, que recogía la colección de Martín Patino, que pertenece a la Filmoteca de Castilla y León y que está depositada en la sede de Salamanca. Es uno de los trabajos. Yo creo que en alguna medida hay algunas proyectoras de la colección de Martín Patino más antiguas que la suya, pero bueno, es similar, ¿no? Es una colección, bueno, la tienen expuesta o la tenían expuesta, supongo que la seguirán teniendo expuesta en la sede de Salamanca de la Filmoteca, realmente muy bonita y muy bien trabajada, y me parece muy oportuno que usted la haya citado porque es un referente. Pero hay una colección que yo no sé si conoce, pero que yo le voy a poner en contacto con los promotores de esa colección, porque seguro que van a compartir conocimientos. Es la colección de Josep María Queraltó. Queraltó era un proyectista que ha ido a lo largo de su vida comprando o adquiriendo máquinas, tanto proyectoras como filmadoras, que estaban en desuso. Se ha hecho con una colección importantísima que él la guarda en unas naves inmensas en su pueblo, que es un pueblo de la provincia de Lérida, Valbona de les Monchas. Es una colección importantísima. Yo he tenido suerte de visitarla en un congreso, de los antiguos congresos que se hacían en Barcelona de Film e Historia. Participaron ellos, presentaron parte de la colección en el congreso y nos invitaron a verla. La visité con Jean-Claude Seguin y la verdad es que es muy importante. Ellos han movido muchísimo esa colección, está catalogada, está inventariada, han publicado varios libros, la han exhibido en distintas sedes. El objetivo que tenían, o lo que han pretendido, era que esa colección la adquiriese la Filmoteca de Cataluña de cara a poder establecer en un futuro museo del cine a partir de los materiales de esa colección. La Filmoteca de Cataluña no lo ha hecho ni lo hará, porque en alguna medida sería competencia para el Museo del Cine de Gerona y la colección de Tomás Mayor. Bien, que tiene muchos objetos de precine y de cine en los primeros años. También han contactado con la Filmoteca Española para que compraran ese material para un futuro museo del cine. Evidentemente tampoco, no, porque el doctor Cánovas lo conoce perfectamente. La Filmoteca Española tiene un fondo impresionante de este tipo de materiales, de máquinas, que en algún momento parece ser que está destinado a nutrir un futuro museo del cine de Madrid. Han contactado también con la Academia de Cine, pero bueno, de momento esas piezas siguen en las naves de Valbona de les Monchas. Pero yo le voy a poner en contacto con los promotores de esa colección, porque seguro que pueden intercambiar conocimientos sobre el tema. Bien, yo también lo han dicho los compañeros que me han precedido, esto es lo que tiene que hacerse mayor, que ya cierra las intervenciones, ¿no? Entonces ya han dicho casi todo, pero bueno, digo que yo creo que en su tesis hay una aportación.
Y una aportación es lo que debe ser una tesis doctoral. ¿Qué debe ser una tesis doctoral? Una aportación. Una tesis doctoral debe aportar algo. Y yo le aseguro que eso no siempre sucede. Muchas veces llegan a nuestras manos tesis, cuando te preguntas, ¿dónde está la tesis? ¿Qué aporta? ¿Qué dice? Y no existe aportación. Bien, la verdad es que hoy ha cambiado el concepto de tesis. Hoy el concepto de tesis, en muchos casos, ha pasado a ser una investigación en curso. Es decir, usted es como si presentara un avance de una investigación, el estado actual de una investigación en curso. Yo no lo creo. Yo creo que una tesis tiene dos características: ser una investigación cerrada y una aportación. Cuando digo cerrada, quiero decir que hoy el que más sabe del tema es usted. Hoy el que más sabe del patrimonio industrial cinematográfico en Murcia, 1896-2000 cámaras y proyectores, es usted. Mañana puede ser que no, pero hoy es usted. Eso es una investigación cerrada. Y debe haber una aportación. Y yo, para mí, y en esto sí que coincido absolutamente con el profesor Pérez Sánchez y con el otro compañero que me ha precedido, la aportación de su tesis es el catálogo. Eso es incuestionable. La verdadera aportación de su tesis es el catálogo. El catálogo es un catálogo, bueno, de las cámaras, filmadoras y proyectoras localizadas en la comunidad de Murcia, entre una margen cronológico, ¿no? A mí me ha parecido un catálogo, también lo ha dicho el profesor Pérez Sánchez, impecable. Un catálogo impecable, con las fichas completas, con referencias bibliográficas, con su localización de cada pieza, con las características, con la indicación de dónde están, dónde han estado, a quién han pertenecido. En fin, es un catálogo como debe hacerse un catálogo, que no siempre es fácil, porque además el catálogo está denostado, ¿no? Está denostado. Hoy en la Universidad Española a mí me parece de una utilidad enorme, ¿no? La verdad es que en cada una de esas fichas se ve la mano de su director, siempre tan académico y tan riguroso. Al leer esas fichas, a mí me ha dado la sensación que cada una de esas máquinas me hablaban. Y he disfrutado muchísimo porque percibía que las máquinas me hablaban y me contaban dónde habían estado, en qué cine habían trabajado, a quién habían pertenecido, ¿no? O sea que yo las he percibido como unos entes vivos y eso, bueno, me ha dado muchísima satisfacción, ¿no? Me ha llamado la atención que algunas de ellas pasarán para las manos, bueno, pues de un Ramón Gaya, de un Agustín Sánchez, de un Candel, de un García González, y cosas, y un largo etcétera, que yo no conocía. Por lo tanto, quiero decir que yo he aprendido mucho con su tesis. Realmente su tesis es una tesis hecha a la antigua usanza. Y esto no lo digo, lo de antigua usanza no lo digo en el sentido de demérito, en el sentido de viejuno, en el sentido de casposo, no. Yo creo que lo digo en cómo antes se hacían las tesis. Sin ir más lejos, mi propia tesis doctoral era una inventariación de la obra de un arquitecto que trabajó en la Barcelona del 19, anterior a los planes del Sánchez de Cerdá. Hizo un plan del Sánchez. Bien, este hombre, su obra estaba mucha perdida, sus proyectos muchos perdidos, otros desperdidados, en 1000 sitios, ¿no? Mi tesis fue recogerlos e inventariarlos. Eso, 40 años después, ha generado muchísimas aportaciones posteriores y ha generado muchas nuevas investigaciones y hoy, 40 años después, sigue teniendo utilidad. Por eso digo que un inventario, un catálogo como el que usted hace, va a ser enormemente útil y va a abrir numerosas puertas a la investigación. Bien, su catálogo digo que las va a generar y usted debe seguir buscando piezas, porque yo pienso que ese es un patrimonio que debe haber muchas. Lo que pasa es que perdidas, olvidadas, no sabemos, ¿no? Claro, ha habido un cambio desde el momento que la película pasa a ser digital, las proyectoras desaparecen, digo que muchas se perderán, otras se venderán para la decoración de interiores, simplemente como objetos decorativos, o sea que usted debe seguir buscando porque es fundamental encontrarlas y ponerlas en valor. Usted habla, y es cierto que todos esperamos con ilusión, la futura ley del patrimonio. Bien, pues es esperable o deseable
que esa nueva ley de patrimonio otorgue protección legal, protección jurídica y protección patrimonial a estas piezas. Pero evidentemente, para que eso llegue, tenemos que tenerlas fichadas. Y eso es lo que usted ha hecho, fichar este material como paso previo al reconocimiento legal que puedan tener. Bien, su tesis se completa con una primera parte en la que incluye un estudio verdaderamente exhaustivo, en mi opinión exhaustivo con mayúsculas, en el que habla de los fabricantes de la maquinaria cinematográfica en Europa y en Estados Unidos entre 1890 y 2000 en distintos periodos, incluidas patentes. Esta parte a mí me ha parecido dificilísima de realizar, ¿no? Me ha parecido como muy laboriosa, ¿no? Realmente usted lo dice, usted dice que le han faltado muchas veces datos, que ha tenido que recurrir al catálogo comercial, que ha tenido que recurrir al manual de instrucciones. Bien, está bien desarrollada en el sentido, a mí lo que más me ha interesado, si quiere que diga la verdad, es que plantea una evolución, o yo he podido ver una evolución en el sistema, en las máquinas, tecnológica de las máquinas, ¿no? Es lo que a mí me ha interesado más, esa evolución en el proceso. Y le debo decir también que le clarifica bastante, esa es una parte dura, pero dura de hacer y de leer y de digerir. La dulcifica y se ve bien la evolución con las ilustraciones que pone, que la hace amena, la ameniza y la clarifica y permite ver la evolución. Algunas de las ilustraciones, lo dice usted, que proceden, y seguro que sí, que proceden del Museo del Cine de Madrid. Yo entiendo que es el Museo de Villarejo de Salvanés, la colección de Carlos Jiménez. Me parece que esa denominación, Museo de Madrid, se lo tiene reservado a la Filmoteca Española para cuando crean ese hipotético museo. Pero bueno, está muy bien la colección de Carlos Jiménez del Museo de Villarejo de Salvanés, y la verdad es que las piezas que tiene, usted ha sacado esas ilustraciones, están muy bien. Bien, pero volviendo a esa primera parte, me ha costado ver, o no le he llegado a ver al 100%, la relación que hay entre esa explicación de los productores en Estados Unidos, en Europa, en el último siglo, y luego el material, las cámaras filmadoras y proyectoras que usted cataloga, o no he sido capaz de verlo al 100%. Por eso, mi recomendación es que cuando publique la tesis, que desde luego la debe publicar, debe ya ponerse al trabajo de publicarla, deben salir dos obras distintas e independientes. Una, que seguro que tiene destinatarios concretos, la parte de las productoras en Estados Unidos, en Europa, que seguro que tiene un destinatario, porque seguro también que es un material, un tema bastante desconocido y bastante inédito, ¿no? Entonces, eso sería un libro, y otro libro, evidentemente, el catálogo. Yo lo he visto como piezas independientes, totalmente, creo que ya se lo han aconsejado así, o sea que no soy la primera persona que le hace esta recomendación. Más cosas. La bibliografía me ha parecido una bibliografía honesta, en el sentido de que no está inflada. También asistimos a tesis que uno mete páginas y páginas y páginas de bibliografía. Esto es fácil, no tiene ningún mérito. Desde que tenemos internet, ningún mérito. Pero bueno, la gente se cree que poner 20 páginas de bibliografía pues va a impactar, a nadie impacta, ¿no? En ese sentido, a mí me ha parecido que la tesis es honesta. Yo aseguraría que prácticamente es la bibliografía que usted ha utilizado para su tesis y que os recomienda utilizar para el tema que afronta. Bien, dos matizaciones. La primera es que no puede quitar el apellido a Genaro Talens. Bueno, no se puede quitar el apellido a nadie, pero a Genaro Talens tampoco. Yo sé que esto es un gazapo intrascendente. Lo que pasa es que también soy consciente que uno revisa la tesis 100 veces, seguro que usted la ha revisado 102 veces, y sigue apareciendo siempre un gazapo que no tiene más trascendencia que algo puramente formal.
pero usted, cuando cita la obra que coordinó con Santos Zunzunegui, el volumen 1 de la Historia General del Cine de Cátedra, pone Santos Zunzunegui y Genaro. No, sí, pero Talens. No le quite. Y pensé, bueno, pues aquí está una vez Talens, que puede ser normal, pero como todos hacemos un corta y pega, pues resulta que 8 veces que aparece la cita de esa Historia General del Arte de Cátedra, Genaro nos aparece como Genaro. Bueno, un comentario, nada más. Segunda comentario respecto a la biografía. Usted cita un clásico, más que clásico, a Canudo, el Manifiesto de las 7 Artes, ¿no? Y supongo yo que la procedencia es del libro Textos y Manifiestos del Cine de Romaguera y Alsina. Supongo que lo recoge. Bueno, pues parecería habitual decir Canudo, Manifiesto de las 7 Artes, citado o recogido en Joaquín Romaguera y Horacio se llamaba Alsina, en Textos y Manifiestos de Cine, Editorial Cátedra, Colección Signo Imagen, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto, por mi parte yo le reitero mi felicitación más sincera tanto a usted como a su director y le animo a seguir investigando. A lo mejor usted tiene la sensación que hoy ha terminado un proceso, y es verdad que hoy ha terminado un proceso, pero yo creo que empieza otro que le va a durar toda la vida y que además le va a permitir afrontarlo, uno ya debe investigar toda la vida, ¿no? Y le va a permitir afrontarlo con más comodidad, ya sin estar sujeto a la presión que implica tener que leer una tesis y a los plazos de lectura de una tesis que son tajantes. Dedíquese a seguir investigando. Yo no creo que es malo para su familia. Creo que así podrán decir que siguen teniendo un padre pesadísimo, lo dice usted en la introducción, porque es un investigador en ciernes. Y eso pues puede estar bien para ellas, ¿no? O sea que debe seguir investigando. Le animo a que siga. Yo creo que además usted se ha metido en un campo donde hay infinidad de material por descubrir. A mí me ha parecido enormemente interesante y exhaustivo, pero seguro que estamos en la punta del iceberg de todo lo que puede encontrar. O sea, que debe seguir investigando, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, está haciendo tarde ya para la publicación, en segundo lugar, debe ya empezar a buscar en la publicación. Y en tercer lugar, a mí me da la sensación que no sé si es consciente de la gran aportación que ha hecho con el catálogo. Es una gran aportación, de verdad. Valórelo así y piense que esa es su tesis doctoral. Todo lo otro que está muy bien y que es un tema muy desconocido para mucha gente, entre ellos para mí, el tema de la producción de las máquinas, y que puede ser interesante y tener un hueco de mercado entre las publicaciones, está muy bien, pero a mí me parece que su obra es el catálogo, y eso no es de mérito, eso es mérito. Muchas gracias, mucho ánimo con su investigación y nada, que nos siga deparando alegrías. En este momento, a partir de ahora, tiene usted la palabra, si quiere usted hacer algún comentario, algo que le hemos dicho, en fin, tiene usted la palabra. Gracias. Sí, al doctor de Manuel González Sicilia. Dos curiosidades, ¿no? Sí. La película de 9,5 desaparece porque sencillamente el monopolio, la industria está monopolizada por Kodak y AFA, y en ese momento los laboratorios, en muchos sitios no hay laboratorios para esa película. Francia sí mantendrá esa producción. Y en cuanto a lo de Lumière y Edison, por ejemplo, había una diferencia clara, y esa compatibilidad, o sea, es ese acuerdo que llegan exclusivamente por la medida de la cinta cinematográfica. Edison está utilizando una medida del sistema imperial que no corresponden a 35 milímetros, y Lumière está utilizando el sistema métrico decimal. Lo que interesa es que al final se quede una opción y se opta por la película de 35 milímetros. Muchas gracias. Una cosa más, ¿no? Entonces, tiene ahora la palabra algún doctor presente en la sala que quiera intervenir. ¿Hay algún doctor? ¿No? Pues entonces tiene la palabra el doctor Cánovas, director de esta tesis. Muchísimas gracias, señora presidenta de esta comisión. Bueno, yo asumo todo lo que se ha dicho por los miembros de la comisión, estoy totalmente de acuerdo. Me parece
muy acertados, pero quería matizar, bueno, aclarar un aspecto, y es que a veces hay temas que están hechos para determinadas personas y para el perfil de esas personas. En el caso que nos ocupa, Miguel, que lo conozco ya 40 años, cuando trabajaba con Manolo en la Caja, la primera noticia que tuve de él, que aparte de como técnico que trabajaba allí, fue cuando me llamaron de Filmoteca Española para felicitarme por la devolución de unas copias mudas que habíamos pasado en un ciclo dedicado a cine mudo español. Y me llaman de la Filmoteca y me dicen, oye, nos has devuelto las copias, ¿quién las ha tratado? Bueno, pues el técnico que dice, pues felicítalo de nuestra parte, porque no es normal que nos devuelvan este material en esas condiciones, películas repasadas, con las cosas en su sitio, envueltas, en fin, como auténtico mimo. Y fue que la primera vez que yo ya lo conocía, entonces empecé a valorar más su trabajo. Después han pasado muchos años, muchas historias, con las semanas de cine, con, en fin, con las actividades que organizamos en la Caja y después con la Filmoteca. O sea que la tradición ha sido larga, pero ya desde un principio él tenía un interés que yo lo único que hice fue facilitarle documentación, o cada vez que iba a algún lado, un catálogo de limpieza de los pacientes, traérselo. Porque ha sido desde sus inicios, creo, con una pasión la que ha sentido por la maquinaria. A partir de ahí es cuando se plantea el hacer una tesis teniendo en cuenta pues el tema de cómo se conserva el patrimonio cinematográfico, el olvido que hay en general a todos estos temas, no solamente cinematográfico, como el señor profesor Pérez Sánchez, sino todo lo que es patrimonio industrial en general, que tiene que ver y más relacionado con un tema tan apasionante que es la arqueología cinematográfica y que por mi dedicación al cine mudo tengo un especial interés en ver. Y a partir de ahí yo creo que he desarrollado un trabajo durante muchísimo tiempo que al cristalizar estos últimos años y que le ha dado forma. Yo en el catálogo estoy totalmente de acuerdo, creo que es un catálogo en el que, aparte de todo lo que ustedes han señalado, hay otro aspecto que a mí me parece incluso más sorprendente, y es que es capaz, cuando ve un aparato, debido a su profesionalidad y su conocimiento del tema, de explicar la historia del aparato. Es decir, que es una osa que tenía carbones, que después se le han cambiado los carbones por lámparas, o que ha tenido esta modificación, o que se ha incorporado un motor, o que, en fin, no solamente la pared del modelo original, que de ahí su relación con la parte inicial, donde van quizá de una forma que es un tema aparte, sino que después en cada aparato te cuenta las modificaciones que ha tenido esa patente y cómo se ha adaptado a las necesidades. Eso muy pocas personas son capaces de hacerlas. Tienes que tener un conocimiento muy real y muy práctico, porque haber trabajado en eso, como es el caso, porque digo que a veces hay condiciones y personas que reúnen las condiciones para poder hacer determinados trabajos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso y muy feliz de que se llegue este momento. Agradezco mucho todas las observaciones del tribunal y creo que, bueno, Miguel lo que tiene que hacer es seguir ampliando a la región, porque como muy ha señalado también Manolo, hay Cartagena hubo importante y además hay el otro Manolo, hay una colección muy importante que sí está localizada, que era el coleccionista que había en el Teatro Circo, en el nuevo Teatro Circo, tiene la colección completa que ha ido coleccionando materiales y que seguro que, bueno, ahora lo han retirado porque se ha jubilado, pero todo ese material, si no se cataloga y se tiene localizado, corre el peligro de después de perderse y de tener pérdidas. Por lo demás, nada más, muchísimas gracias y encantado de que esta tesis, y felicitar al doctorando porque creo que contra viento y marea y más trabajando, y con familia y demás, culminar un trabajo de esto, pues me parece una labor encomiable, digna del mayor elogio. Muchísimas gracias, profesor Cánovas. Pues ahora nosotros vamos a valorar, o sea que salgan por favor y en un poquito rato les llamamos. Sobresaliente. Saben ustedes que las tesis tienen sobresaliente y sobresaliente cum laude, que la comunicación vendría posterior, pero estamos en el camino, ¿de acuerdo? Pero de momento yo puedo decir que la tesis ha tenido la calificación de sobresaliente, donde puedo decir hasta ahora. En otro momento diremos más cosas, ¿de acuerdo? Vale, pues...
es un placer. Sí, vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomarnos una cerveza aquí en la plaza de la universidad.